saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Como siempre, empezamos dándole gracias a Dios por la vida, por la salud. En estos tiempos es muy importante reconocer ese regalo tan hermoso de tener la vida y de tener la salud. Tener la salud es el mejor regalo que podemos tener hoy los seres humanos, por eso debemos tener mucha gratitud en nuestro corazón, agradecerle a Dios. Teniendo uno la vida y teniendo la salud, tiene todo, el resto se lo consigue uno por ahí. Igualmente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de volvernos a encontrar en este hermoso programa Quiero ser un Pibal. Nos preguntan, ¿qué es Pibal? Pibal traduce principios y valores. Queremos que San Vicente de Chucurí sea ese primer municipio fortalecido en principios y valores, donde todas las personas nos respetemos, donde todas las personas nos saludemos, donde todas las personas defendamos la honestidad, la lealtad, la seriedad, el cumplimiento, bueno, todos esos principios y valores. Para hablar de este tema tan importante del mes de marzo, que es la Semana Santa, pues siempre me acompaña mi esposa Ana Yamel. Bienvenida, mi amor. Gracias, mi amor. Hola a todas las familias que se unen con nosotros. Tú lo decías, una alegría muy grande que nos podamos encontrar nuevamente en este espacio para hablar de principios, de valores, para reunirnos en familia y para que en este mes sigamos profundizando en este tema tan importante para todos nosotros los católicos, la Semana Santa. Muchas personas me preguntan que cómo es esa frase institucional de nuestro programa, que por favor la repitamos, que muchos la están escribiendo y que no solo la están escribiendo, sino que la están aplicando, empezando a aplicar. Y qué bueno porque es un ejercicio muy importante para iniciar ese fortalecimiento o para crecer en ese fortalecimiento en principios y valores. Entonces nuestra frase institucional es: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Punto seguido, ¿quién soy yo para juzgarte? Qué frase tan hermosa. Antes de estar mirando al otro para juzgarlo y criticarlo, que no tenemos ninguna autonomía ni autoridad, nunca se nos dio, no la hemos tomado de pronto de manera equivocada, debemos estar pendientes de los demás para ayudarlo, para socorrerlo, para brindarle nuestro apoyo. Ahí sí estamos autorizados para mirar a los demás, pero de lo contrario debemos es mirarnos a nosotros mismos, mirar qué defectos tengo. Cuando yo le digo al otro, es que usted tal cosa, debo primero decir, ¿será que es que yo soy mejor en ese aspecto que mi señora, que mi amigo, que mi hermano, que mi hijo? Antes de mirar a los demás, debo mirarme hacia adentro y reflexionar. ¿Y quién soy yo para juzgar a los demás? En este mes de marzo estamos con este tema tan importante sobre esa reflexión, sobre esa meditación, sobre qué es lo que vamos a conmemorar, a celebrar, a recordar en esta Semana Santa. Este año lo hemos repetido, tenemos la fortuna, la gracia de poder asistir nuevamente a los templos, eso sí, dentro de esos protocolos de bioseguridad. Recordemos que seguimos en pandemia, que están subiendo nuevamente los casos, que no nos podemos descuidar, que no nos podemos relajar tanto, porque ya hemos visto las consecuencias de esta enfermedad tan grave. Bueno, el mes de marzo fue un mes que nos permitió hablar de un tema muy importante, como tú lo dices, y es la Semana Santa, la Semana Mayor. Y es muy importante hacer notar que no es una semana cualquiera, por eso se llama la Semana Mayor, la Semana Santa, porque es una semana trascendental de todos los seres humanos, donde como que se detiene el ritmo de la vida normal para vivir una semana especial. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cuál es el acontecimiento más importante de la Semana Santa. Pero antes, echémosle un repasito a los temas que hemos tratado en los programas anteriores. El primer tema que tratamos nosotros fue la Cuaresma. La Cuaresma, es decir, 40 días que vivió Jesucristo en el desierto, preparándose para ese momento tan especial.
y esa cuaresma que nosotros revivimos también a partir de ese miércoles de ceniza, esos 40 días de preparación previos a la Semana Mayor. Entonces no se puede quedar allá como en una costumbre, como que nos pusieron la cruz allá en la iglesia y todos los viernes no hacemos vigilia, ayunamos. No nos podemos quedar en eso. Estos 40 días, recordemos que son para meditar, para prepararnos, para llegar con el corazón ya inflamado y sediento de esa Semana Mayor, para que tenga como un cambio en nuestra vida, no para que pase como una semana más, sino que realmente hayan frutos en nuestros corazones. Y como se trata de aprender y de fortalecer nuestros principios y valores, hacemos aquí una analogía entre lo que es la cuaresma, los 40 días, oiga, y la cuarentena que estamos viviendo los seres humanos. Tú lo acabas de decir, no puede pasar una preparación de 40 días y no sacar un fruto exitoso, un resultado de conversión, de transformación en esos 40 días que Jesús nos muestra que fueron 40 días de oración, donde su oración lo fortaleció tanto que logró vencer al demonio, al diablo. Entonces, lo mismo tiene que ocurrir con esta cuarentena que ya llevamos más de un año, cumplimos el 20 de marzo, un año guardados en cuarentena, donde nuestra vida se interrumpió su ciclo normal que llevábamos. Y eso tiene algo de profundo y es precisamente lo mismo que tiene la cuaresma. Es una transformación, es un pensar, es un analizar qué está pasando con nuestras vidas, cómo la estamos llevando, qué está pasando con las reuniones sociales, qué está pasando cuando nos encontramos solos, cuando debemos tomar decisiones. Entonces, la invitación es a que, así como hemos vivido estos 40 días para vivir una Semana Santa especial, diferente, también sigamos reflexionando y sigamos fortaleciendo nuestras vidas, nuestro interior, nuestra conversión en este tiempo de cuarentena. Bueno, entonces esperamos que sí, que todos hayamos aprovechado estos días de preparación y que recibamos esa Semana Santa con todo el amor y con el corazón abierto. También hablamos de ese Jueves Santo, ese jueves tan importante, donde conmemoramos o recordamos la institución de la Eucaristía. Allá la última cena del Señor, recordamos que fue Él el que instituyó la Eucaristía, no fue creada por ninguna persona humana, Jesús en ese momento había tomado su figura humana, pero no fue creada por ninguna persona diferente a Jesús, fue Jesús, el mismo Jesús quien instituyó la Sagrada Eucaristía. Y ese es un tema muy importante y queremos llamar la atención de todos los televidentes. Esa última cena se conmemora o se celebra el Jueves Santo. Y el Jueves Santo también ocurre un acontecimiento que lo tocamos cuando hablamos de la última cena y es el lavatorio de los pies. Cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, que ellos no querían, ellos decían, pero ¿cómo es posible que Dios venga aquí a bañarme a mí y lavarme los pies? Pues esa es una enseñanza muy importante de humildad, de servicio, y por eso el que quiera ser grande que sirva, es lo que Jesús le decía a sus discípulos. La invitación es a que este Jueves Santo, donde vamos a estar todos en recogimiento, si tenemos la oportunidad de asistir a un templo, lo hagamos respetando las medidas de bioseguridad, con mucha profundidad en nuestro corazón, con mucho respeto hacia la vivencia de ese momento, y quien no, pues vamos a verlo en la televisión, donde podemos observar esa última cena, ese lavatorio de pies y esa institución de la Sagrada Eucaristía. Entonces, qué bueno que podamos vivir también con mucho recogimiento este acontecimiento tan importante, recordar la institución de la Eucaristía. También hablamos de algo muy importante que fue la pasión y muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Decíamos que nos contemplábamos en los misterios dolorosos e iniciábamos con esa escena de Jesús orando en el huerto. Ese sufrimiento y ese dolor donde Jesús, obediente al Padre, asumió su responsabilidad. Él sabía lo que le esperaba, sabía que iba a sufrir, que iba a haber dolor, que iba a morir. Sintió miedo, angustia en ese momento, pero recurrió al Padre en oración. Nos recordó la importancia de la oración, nos recordó la importancia de que cuando estamos así en esa situación, ¿a quién debemos acudir? A nuestro Padre Celestial. Y es que precisamente
queremos extractar las enseñanzas, porque de eso se trata. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y vino a enseñarnos a nosotros. Y esa enseñanza que nos da Jesús, pongámosla en práctica. Muchos televidentes podemos hoy tener una preocupación, podemos tener una angustia, podemos estar sin trabajo, podemos estar con deudas, podemos tener cualquier situación que nos quita la paz, la tranquilidad. Pues ahí le tenemos la solución, no porque nosotros la decimos, porque Jesús nos lo enseñó, a hacer oración, a pedir perdón y a comprometernos a transformar nuestras vidas si nos hemos equivocado, y todo se nos va a solucionar. Nosotros lo comentábamos esta semana, ser feliz es muy fácil, pero muy fácil, muy fácil. Solamente es abrir nuestro corazón, permitir que Jesús habite en nosotros, que Jesús viva en nosotros, comportarnos bien, actuar correctamente, y ahí está la felicidad. Todos los seres humanos sabemos cuándo estamos actuando mal, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. A veces inventamos frasecitas por ahí que nos hacen creer que eso no sabemos qué es bueno ni qué es malo, pero mentiras, todos lo sabemos. Entonces, ser feliz es muy fácil, es abrir nuestro corazón y permitir que siempre viva Jesús en nosotros. Es entender que ese gozo y esa alegría viene de Dios. Muchas veces buscamos la realización en las cosas materiales, de pronto en el dinero, de pronto en el placer, de pronto en cosas que pasan efímeras, que sí se siente una felicidad momentánea, pero que después queda un vacío. Es Jesús el que da la plenitud, el que tú dices da la felicidad. En este mundo siempre van a haber situaciones difíciles, problemas, los hemos mencionado, eso es inherente, eso es va pegado ahí a nuestra naturaleza humana, pero si estamos en los brazos de Jesús, de la Santísima Virgen María, las cosas se viven de manera diferente. Y es que esa es otra enseñanza que nos deja Jesús, porque es que cuando yo quiero ganar la carrera, cuando yo quiero ganar la competencia, cuando quiero ser el mejor de mi universidad, de mi colegio, tengo que sudarla, y precisamente este acontecimiento que vivió Jesús, donde hubo sufrimiento, donde hubo maltrato, donde hubo insulto, donde hubo flagelación, crucifixión, es que Jesús nos quería enseñar que tenemos que luchar y que tenemos que vencer los obstáculos, y finalmente vamos a lograr una vida eterna, una vida de felicidad. Entonces, porque todos lo sabemos, cuando las cosas son fáciles, como que pierden su sabor, como que es la sal sin sabor. Entonces, esa es una enseñanza, y no creer que porque es que a mí me toca sufrir, entonces que la vida no tiene sentido. Al contrario, cuando yo me gano las cosas luchándola con mi esfuerzo, con mi sacrificio, siempre voy a tener una mayor satisfacción. Y fíjate algo muy importante, ofrezcamos nuestro dolor a nuestro Padre del Cielo, así como Jesús lo hizo. Ese es un ejemplo también. El sufrimiento de Jesús no fue en vano, y su muerte no fue en vano, fue por nuestra salvación. Ese dolor que nosotros sentimos en esta vida terrenal, esos sufrimientos, esos problemas, pues también ofrezcámoselas a nuestro Padre del Cielo por el perdón de nuestros pecados, por nuestra conversión, por la conversión de nuestras familias. Claro que sí le vamos a pedir a Dios que nos solucione todas esas situaciones, ¿cierto? Que nos bendiga, que nos saque esas dificultades, pero mientras tanto saquemos frutos de ese dolor y de ese sufrimiento, ofrezcámoslo a Dios. Bueno, hay un acontecimiento trascendental que se vive en Semana Santa, y es en el cual nosotros debemos centrar nuestra atención. Y de la misma manera, algunas recomendaciones muy importantes de cómo vivir la Semana Santa. Son dos temas muy importantes que vamos a tratar después de estos mensajes importantes. Ya regresamos. Acudir a la cita de vacunación contra el COVID-19 es importante. Por ello debemos conocer el paso a paso de cómo se dará la aplicación de la vacuna. Una vez llegue a la IPS, pasará al área de registro y verificación de sus datos, y luego a la sala de espera previo a la vacunación. El siguiente paso es el consentimiento informado. Expresará su voluntad de vacunarse y firmará un documento en el que dejará constancia que desea o no recibir la vacuna. En ese momento podrá resolver sus dudas sobre el procedimiento o sobre el biológico, y el personal de salud capacitado le responderá. En el caso de los ciudadanos que aún no cumplen la mayoría de edad, deben estar acompañados por un adulto responsable o tutor. Tras cumplir este paso, deberá pasar al consultorio de vacunación segura. En PayWeb cargarán su información y le entregarán su carnet de vacunación.
y lo que sigue es esperar en el sitio destinado para la observación. Recuerde que deberá estar durante 30 minutos bajo observación luego de recibir la vacuna. Tengamos en cuenta que la mayoría de vacunas adquiridas por Colombia son de 2 dosis, así que es importante tener claro el agendamiento de la segunda cita, donde se cumplirá con este mismo procedimiento. Continuamos aquí en Quiero Ser un Pibal, este programa que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio Pibal de Colombia. Veníamos hablando de esa escena tan dolorosa en el Huerto de los Olivos, de esa oración de Jesús, de esas enseñanzas que nos dejó en ese momento, y después hablamos también de esa flagelación, de ese sufrimiento de Jesús por tantas horas, de esa coronación de espinas, de esa crucifixión y muerte de cruz, donde nos enseñó el perdón, donde nos dejó a su Santísima Madre como Madre de toda la humanidad, donde se entregó totalmente por nuestros pecados hasta morir por amor, por nosotros, por nuestra salvación en la cruz. Es muy importante recordar y tener presente que toda esta situación difícil que vivió Jesús, la vivió por nosotros, por los seres humanos. Él vino a redimirnos a nosotros del pecado. Entonces tengámoslo muy presente, por eso es que nosotros a veces decimos que seguimos flagelando a Jesús, que seguimos colocándole coronas de espinas, que seguimos maltratándolo. ¿Por qué? Porque si alguien hace algo por mí, lo que yo debo hacer es corresponder a esa acción de esa persona. Es decir, si a mí mi esposa me da un abrazo, pues yo le debo dar un abrazo. Si me da un beso, le debo dar un besito. ¿Sí? Entonces Jesús vino a salvarnos a nosotros, a redimirnos. Pues lo menos que debemos hacer nosotros es retribuir teniendo un comportamiento de imitación hacia la vida de Jesús, es decir, un comportamiento de buenos hijos de Dios. Imitar a Jesús es lo que debemos hacer, es nuestra tarea como buenos cristianos. No decir de palabra yo amo a Jesús, no es creer su mensaje, debemos ser evangelios vivos, que cuando los demás nos vean ese ejemplo que Jesús también nos dio con su vida. Pero hemos hablado y veníamos hablando de esa pasión y muerte, y muchas veces tenemos ese concepto que Semana Santa es como jueves y viernes lo principal. De pronto si nos vamos a las Eucaristías, asistimos a la iglesia, al templo, hacemos el Via Crucis jueves y viernes muy juiciosos y ya, se acabó la Semana Santa el viernes, y resulta que no, que ahí solamente empieza lo más importante de la Semana Santa, y es esa Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tú hablabas que lo que vivimos en esta Semana Santa son los misterios dolorosos, que inician con la oración de Jesús en el huerto, que terminan con la crucifixión y muerte de Jesús. Pero el acontecimiento más importante de la Semana Santa es el comienzo o el primer misterio glorioso. Y cuando hablamos de misterio glorioso, estamos hablando de gloria, estamos hablando de triunfo, estamos hablando de éxito eterno. ¿Por qué? Porque ese primer misterio glorioso es la triunfante resurrección de Jesús. Entonces Jesús murió en la cruz y ahí fueron perdonados todos nuestros pecados, pero con la resurrección de Jesús nos abrió el camino para la vida eterna. Entonces mire esto tan importante, por eso por allá Pablo nos decía, si nos quedamos con el Jesús muerto, vana es nuestra fe, dignos de compasión, que se burlen de nosotros todos, si nos quedamos con Jesús que murió en la cruz allá, que murió y quedó muerto, no, esa no es nuestra fe se basa en la resurrección de Jesús. Jesús está vivo, Jesús venció la muerte. En las Sagradas Escrituras leemos que incluso antes se habló de resurrección, porque Jesús resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, escuchamos la resurrección. Esas resurrecciones fueron de ellos que volvieron a la vida acá terrenal, fue una resurrección del cuerpo como tal. La resurrección de Jesús no es esa misma resurrección, la resurrección de Jesús es diferente porque Jesús no volvió de la muerte a la vida terrenal, sino que pasó y venció la muerte y abrió el camino para la vida eterna, una vida celestial. Y muy importante también hacer una reflexión frente al observar la cruz. Recordemos que en el Antiguo Testamento
vemos cuando las serpientes allí en el desierto mordían o picaban a las personas y Moisés, el pueblo le dijo a Moisés que le pidiera a Dios, o sea, que le pidiera a Dios que los perdonara por ese pecado que ellos cometían de hablar, de irse en contra de Dios. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente y la coloque en lo alto y que quien mire esa serpiente va a ser sanado, se sanará. Pues es muy importante la reflexión de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es toda la historia de la vida de Jesús, es uno solo. Las Sagradas Escrituras son unas solas. Lo que nosotros vemos allí en ese acontecimiento con Moisés y la serpiente de bronce es una prefiguración de lo que iba a ocurrir cuando Jesús es crucificado. ¿Una prefiguración de qué? De que hoy nosotros, cuando miramos a Jesús en la cruz y nos compenetramos con ese Jesús, vamos a recibir la salvación, vamos a recibir sanación, vamos a tener vida eterna. Entonces, qué importante que vivamos, así como vivimos el Jueves Santo, el Viernes Santo, vivamos la Pascua de Resurrección, que generalmente es la Eucaristía. La Pascua es el sábado en la noche y la Eucaristía de Resurrección el domingo en la mañana, si todos podemos asistir. Qué bueno que vivamos esa resurrección, porque es que necesitamos es un Cristo vivo, Jesús vivo que vino, que nos devolvió a nosotros a la casa del Padre. Recordemos que con el pecado original habíamos sido expulsados, habíamos como perdido esa cercanía y ese título de hijos de Dios, y con esta nueva resurrección, con esto que hizo Jesús por nosotros, volvimos a la casa del Padre, volvimos a ser hijos adoptivos del Padre, somos hermanos de Jesús, y esa es nuestra felicidad y esa es la base de nuestra fe cristiana. Bueno, tú lo dices, hay dos momentos especialísimos que tenemos que tener muy presentes para que la vivencia de la Semana Santa sea más profunda y genere más frutos en nuestros corazones. Y es esa Eucaristía del sábado en la noche, cuando se celebra la resurrección de Jesús. Y el domingo, en la Eucaristía, cuando ya nos encontramos con Jesús vivo, cuando ya tenemos esa oportunidad como la tuvo María Magdalena de encontrarse con Jesús. Reflexionemos mucho sobre esta resurrección, porque a veces como que también la pasamos por costumbre. No, Jesús resucitó. ¿Cuántas personas hemos visto resucitar? Jesús es el primero que ha resucitado y debemos meditar sobre esto, debemos contemplar este misterio tan grande de gloria. Jesús volvió, pero no como un fantasma. Recordemos que allá Él se le apareció a los discípulos y ellos pensaron que era un espíritu. Y Él les dijo, no, yo estoy acá, este es mi cuerpo, miren mis heridas, aquí están las perforaciones cuando lo clavaron en la cruz, aquí está mi costado. Era Jesús, hasta comió, se sentó a desayunar con ellos. Era Jesús completico como lo habían conocido, pero ya en una vida eterna, ya vestido de gloria y en un cuerpo celestial. Y tengamos presente que ser feliz es muy fácil, la felicidad es muy fácil encontrarla, es sencillamente abrir el corazón y permitir que Jesús esté en nuestras vidas y nosotros estemos en Jesús, que nosotros permanezcamos en Jesús y Jesús permanezca en nosotros. Esa es la felicidad y esa la vamos a vivir, la vamos a conmemorar este próximo domingo de resurrección. Queremos hacer unas recomendaciones muy importantes de cómo vivir la Semana Santa. Cada persona es libre, porque la misma Constitución dice el desarrollo de la libre personalidad, pero sí queremos hacer unas recomendaciones muy importantes y es la cordura, el respeto con el que debemos nosotros vivir la Semana Santa, y más aún ahora que estamos viviendo una situación de pandemia, una situación de riesgo de pérdida de nuestras vidas. Entonces las personas que vamos a asistir a los templos, vamos a hacerlo con mucho recogimiento, con ese corazón abierto y cumpliendo con las normas de bioseguridad. No nos confiemos, ya lo hemos dicho, si nos dicen, bueno, hay que llevar tapabocas, todos juiciosos con el tapabocas, si nos dicen distanciamiento social, vamos a cumplir con esta regla que nos colocan, vamos a ser muy juiciosos. De pronto eso es lo que necesitamos, un poquito de silencio, necesitamos silencio en esa semana, que haya silencio
en el exterior, pero sobre todo silencio interior para poder escuchar, para que ese corazón se abra y mejor dicho, podamos aprovechar al máximo, que sea un antes y un después esta Semana Santa, que se vea el cambio en cada uno de nosotros. Podemos aprovechar esta Semana Santa para poner en práctica dos aspectos muy importantes, y es el ayuno y la vigilia. Pero ese ayuno y esa vigilia que sea de aquellas cosas habituales que nosotros hacemos de pronto en muchas oportunidades sin control, creyéndonos dueños del mundo, creyendo que somos los que mandamos aquí, y resulta que no. Entonces hagamos una reflexión y vivamos un ayuno. No solamente un ayuno de dejar de comer, y no solamente una vigilia como nos lo enseñaron de dejar de comer carne. No, es una vigilia y un ayuno, como tú lo dices, para vivir una semana en silencio, para vivir una semana sin bulla, para vivir una semana de recogimiento en familia, para vivir una semana en oración, para vivir una semana que nos permita a nosotros reflexión y conversión interior. Claro que sí, y también una recomendación para todas aquellas personas que también ven la Eucaristía a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de Facebook, pues también que nos dispongamos en la casa. Eso lo hemos venido diciendo desde hace un año. El hecho de recibir la Eucaristía en la casa, pues si no se tiene la oportunidad por seguridad de ir a la iglesia, por una condición física, por esta situación de pandemia, pues hacerlo en la casa también con muchísima fe, con la misma fe como si estuviéramos presentes en el templo. Entonces también nos tenemos que arreglar adecuadamente, bañarnos, sentarnos allá derechitos. Nada de acostarnos allá en el mueble como cuando vemos una película, o de pronto muchas personas se ponen la Eucaristía y empiezan a canalear, o sea, empiezan a pasarla. No, mientras están cantando yo voy a pasar a ver qué están diciendo en las noticias o qué están viendo en la telenovela. Entonces no, la idea es que si vamos a ver todo y vamos a celebrar la Semana Santa en nuestra casa, si vamos a ver la Eucaristía, dispongámonos allá, sentaditos, derechitos, silencio en la casa, todos concentrados en la Eucaristía, viviéndola como si estuviéramos presentes en el templo. Esa es una recomendación muy importante porque suele suceder. Hoy, con el tema de la pandemia, vivimos muchas capacitaciones, charlas, reuniones virtuales, y hemos observado que muchas personas se dejan ver por las cámaras mal trajeados, haciendo actividades que no corresponden. ¿Por qué? Porque perdemos de vista que estamos viviendo una reunión virtual, pero que lo único es que estamos de pronto separados, pero que en el momento nos están viendo y estamos viendo, y debemos estar escuchando, respetando la palabra, tomando apuntes, en fin, serios, porque es una nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje que nos ha tocado. Lo mismo ocurre con la Eucaristía, pues debemos vivirla como si estuviéramos en el templo, bañarnos, arreglarnos, la disposición del corazón, el compromiso, el escuchar los tres momentos de la Eucaristía, como lo son la liturgia de la palabra. ¿Qué nos está diciendo a nosotros Dios? ¿Qué nos quiere enseñar? La liturgia de la Eucaristía, ese momento tan especial, y pues la comunión que se vive de manera espiritual. Entonces, qué bueno que pongamos todos esto en práctica, que en familia vivamos la Semana Santa. Seguramente no va a haber ese viacrucis que hacíamos el viernes allá por todo el pueblo, pero sí todos en familia podemos hacer un viacrucis, en familia podemos hacer todo lo que no hacíamos, de pronto que nos van a restringir por la pandemia, lo podemos seguir haciendo nosotros en familia, cada uno en el hogar, con las personas que nos rodean. Lo importante es la disposición del corazón, lo importante es la intención con la que la estamos haciendo, con ese amor a Jesús, que nos reviva ese amor, que se enciendan los corazones con esta Semana Santa, que nos arda el corazón así como le ardió allá a los discípulos de Emaús cuando estaban con Jesús, que nos arde ese corazón con ese Jesús resucitado. Esa es la finalidad y eso es lo que tenemos que lograr. Si no sentimos nada, si esto pasó como cualquier otra, hemos perdido el tiempo. Ojalá que, por el contrario, después de esa Semana Santa seamos también nosotros nuevas personas. Vamos a vivir una semana en paz, de recogimiento, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha profundidad. Recuerden siempre tener un corazón alegre y feliz, y siempre sonreír, así como Alvarito y Jimmy, que le sonríen a la vida toda hora. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga a todos.